Imagínate esto, sos una mujer recién divorciada, tenés una bebé en brazos, no tenés trabajo, al menos no estable, y estás atravesando por una depresión y dependés además de una ayuda del gobierno para sobrevivir. Ahora imagínate algo más. Esa misma mujer está sentada en un café con un cochecito al lado donde está su hija dormidita. Y mientras su hija duerme, ella aprovecha y escribe tan rápido como puede, porque sabe que en cualquier momento se va a despertar. Esa mujer está escribiendo una historia sobre un niño mago, una historia que nadie ha pedido, una historia que nadie está esperando, una historia que en ese momento nadie cree que vaya a cambiar el mundo. Esa mujer es J.K. Rowling. Y lo impresionante no es solo lo que escribió, lo impresionante es dónde lo escribió, porque esta no es solo una historia de éxito, es una historia de maternidad, de caos, es una historia que habla de fracaso, es una historia que habla de resiliencia. Y por eso en este mes de la mujer quiero hablarte justamente de eso. No solo del éxito, sino de lo que ocurre antes del éxito. De esos momentos donde sentimos que nuestra vida se desordenó, donde sentimos que estamos a lo mejor fracasando, donde sentimos que tal vez nuestra historia ya no va a ser lo que imaginamos que iba a ser. Porque muchas veces es justo ahí, en medio del caos, donde empieza a escribirse algo completamente nuevo. Y es que era una mujer divorciada, madre soltera, sin un 5 en la bolsa. Además estaba deprimida, como te mencioné. Incluso esto de depender de la ayuda social era difícil. Y ella, J.K. Rowling, nada más y nada menos que la creadora y escritora de toda la saga de Harry Potter, en este mes de la mujer, en este episodio, quiero hablarte de su historia. Una historia que no es o no nace de una estabilidad, de una felicidad completa, cuando todo está bien. Creo que lo más importante de este episodio es que vamos a hablar de lo que hay detrás, de historias que cambian el mundo. Porque esta historia, a pesar de ser la de una mujer que hoy es una autora millonaria, no siempre fue así, no siempre se sintió así. Y es esperable que en el mes de la mujer hablemos pues de mujeres fuertes, de mujeres que lograron defendernos y abrir caminos. Por eso hoy quiero hablarte de lo que hay detrás de este tipo de mujeres, de lo que sigue habiendo detrás de cada uno de sus éxitos, de esos momentos donde también se sintió que fracasó. Por eso te traigo esta historia. Y yo creo que no solamente yo me puedo identificar con algo de esta historia, sino que vos también lo puedes hacer. Porque las tantas veces, por ejemplo, que yo he sentido que he fracasado en una relación, en una amistad, en un trabajo, en un proyecto, o incluso cuando estoy maternando, también siento que fallo, me di cuenta de algo muy valioso. Y es que en el momento en el que fracasamos no necesariamente tiene que ser el final de nuestra historia o el final de lo que estamos haciendo. Muchas veces termina siendo incluso el comienzo de una nueva oportunidad para crear nuestra mejor versión. Y es que antes de convertirse ella en una de las escritoras más leídas del mundo, la vida de J.K. Rowling no estaba ni cerca de parecer exitosa, porque ella había perdido a su mamá cuando tenía 25 años. Había pasado por un matrimonio difícil que duró más o menos un año. En ese tiempo ella quedó embarazada, tuvo a su hija llamada Jessica
y luego se divorció. Y entonces tuvo que regresar a su ciudad natal para estar cerca de su hermana. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una reflexión rápida pero importante. Y es que todas necesitamos una red de apoyo emocional siempre. Nosotras, las mujeres, tenemos que aprender a darnos el regalo de una red emocional cercana. La merecemos y la necesitamos. Ya es suficiente con este estigma de que podemos hacerlo todo solas. No lo dudo. Muchas veces lo hacemos, yo lo sé. Pero durante mucho tiempo se nos ha hecho sentir que tenemos que poder con todo sí o sí, que tenemos que sostener todo sí o sí. Y esto genera mucha presión, pero también merecemos hacerlo acompañadas entre nosotras o entre quienes quieran caminar con nosotras. Porque cargar solas con todo ese peso termina siendo un desgaste emocional enorme. Y a Rowling le tocó criar a su hija sola. Le tocó pedir ayuda social para poder subsistir ella y su hija. Ella misma dijo en algún momento que sentía que esa parte de su vida había sido su mayor fracaso. Pero justo fue ahí también, en ese momento de aparente fracaso, donde empezó a escribir la historia que luego se convertiría en Harry Potter. Pero aquí hay algo importante que anotar. Rowling no escribió su primer libro en el momento, como hemos estado observando, más óptimo que digamos, porque no estaba emocionalmente estable ni estaba viviendo un momento perfecto. Rowling estaba recién divorciada, criando a su hija en pleno posparto. Y si vos has pasado por un posparto, podés entender cómo estaba ella emocionalmente en ese momento. Así que no fue que dijo, ay, voy a equilibrar mi maternidad con mi escritura, creando una rutina perfecta. No, así no fue. Lo hizo con algo mucho más real, con lo que tenía, que eran pequeñas ventanas de tiempo. Escribía de noche, escribía durante las siestas, escribía cuando su bebé dormía. Muchas veces salía a caminar con su hija Jessica en el cochecito, la caminaba por todo lado hasta que la niña se dormía. Y cuando finalmente lograba que se durmiera, corría al café más cercano, se sentaba y escribía tan rápido como podía. Su rutina era casi como un sistema de dos pasos. Vea, primero, lograr que Jessica se durmiera. Y segundo, correr, aprovechar ese bloque de sueño para escribir con un foco absoluto en su libro. Ya no tenía largas jornadas creativas, no tenía ráfagas de concentración, de inspiración. Y eso es algo muy importante, porque la productividad de Rowling no vino de tener muchas horas disponibles para trabajar, vino de la intensidad con la que utilizaba cada minuto que tenía. Cuando solo tienes 40 minutos o una hora para trabajar, no hay espacio para procrastinar. No hay espacio para perder inspiración. Simplemente escribes. En su caso, la maternidad terminó siendo también un mecanismo de enfoque. Ella misma contó después, tiempo después, que aprendió a retener mentalmente ideas durante el día mientras maternaba. Lo que hacía era que las memorizaba para poder escribirlas cuando aparecían estas ventanas de tiempo. Y eso también es parte de la realidad de muchas mamás, de muchas mujeres, porque no solamente hablamos de maternal, sino qué pasa cuando yo tengo un sueño de tener una empresa propia, pero no puedo dedicarme a eso porque necesito una fuente de ingresos segura cada mes, como un empleo convencional, que me permita poder ir creando mi empresa. Entonces, muchas veces las horas en las que yo le voy a dedicar a mi empresa es en las noches. Entonces, dependiendo del contexto, el tiempo se ve como el valor más preciado del mundo.
en estos espacios tan reducidos. Y pensar en lo que querés, imaginar en lo que deseas, planearlo, construir todas esas ideas mentalmente mientras cocinamos, mientras caminamos a nuestros hijos, mientras los bañamos, los dormimos o simplemente estamos cumpliendo con un horario laboral de nuestro trabajo que nos permite ir creando nuestra empresa, pues es realmente una tarea titánica. Y luego cuando aparece esa ventana de tiempo es cuando nos sentamos a escribir todo eso que estuvimos creciendo en nuestra mente durante el día. Pero todo esto ocurrió para Rowling dentro de un contexto igualmente difícil. Rowling describió que su maternidad fue atravesada por una enorme restricción de recursos y una escasez real de apoyo. Ella en el 2010 escribió un ensayo donde contó que vivía con beneficios del Estado durante uno de los inviernos más fríos que Escocia había visto en años. Entonces, imagínate esto. Ella estaba en posparto, en duelo, divorciada, criando sola, sin dinero, dependiendo de esta ayuda estatal para sobrevivir. Un invierno del carajo. Ella quería trabajar, ella quería salir adelante. Ella además necesitaba salir adelante. Pero ella se encontró con una barrera institucional como las muchas que hoy tenemos, siguen habiendo. Una trabajadora social le dijo que no podía ofrecerle una guardería financiada por el Estado, porque según la evaluación que le hicieron, ella lo estaba sobrellevando bien, no estaba tan mal. Entonces no calificaba para ese apoyo. Eso significaba algo muy, muy concreto. Era que no podía aceptar un trabajo formal a tiempo completo porque no tenía quien cuidar a su hija Jessica. Así que hizo algo que a mí me parece extraordinario y que quiero que esto de compartirlo con vos por medio de este episodio te ayude a hacerlo vos. Y es diseñar su vida con lo que tenía. Aceptó su realidad y empezó a trabajar con esa realidad. No quiere decir que aceptar esa realidad la hiciera conformarse o la hiciera decir, ay, qué bonita, cómo me gusta mi realidad, porque claramente no. Pero en ese mismo ensayo ella cuenta un detalle importante y es que empezó a trabajar con lo que tenía. Y en ese momento, al sentarse a diseñar su vida, dijo, ok, necesito un trabajo que sea por poquitas horas y que sea un trabajo donde yo pueda ganar lo necesario para que no me quiten la ayuda social económica. Y justo lo encontró. Porque cuando te pones a diseñar tu vida, a planificar tu vida, a trabajar por eso, definitivamente yo creo genuinamente que Dios abre el cielo para que se empiecen a abrir oportunidades para uno. Y entonces la llamaron de un trabajo que se dio en una iglesia local, donde trabajaba pocas horas al día, pero le pegaban, no, le pagaban exactamente lo justo para no perder la ayuda del gobierno, que eran 15 libras, ni una más. Y en ese momento, porque esa era la cantidad máxima que podía ganar sin perder los beneficios del Estado. Y esas 15 libras para que te, 15, perdón, esas 15 libras para que te hagas una idea, en ese momento equivalían aproximadamente a unos $23. Entonces ella dijo, perfecto, con esto no pierdo la ayuda del gobierno, tengo un ingreso más. Y lo extraordinario de todo es que le permitían llevar a su hija al trabajo. Entonces, ella podía seguir con su maternidad y con su trabajo y tener un ingreso adicional. Y así sobrevivía, con microingresos, con la ayuda estatal
y también escribiendo en secreto. Ella misma decía que era una novelista secreta. ¿Por qué? Bueno, porque no quería que la gente pensara que estaba loca, que estaba delirando, que estaba fuera de sí. A ver, porque seamos honestas. Una mujer con depresión, una mujer sin dinero, una mujer criando sola, diciendo que estaba escribiendo una historia sobre un niño mago, no suena como el plan más sensato que digamos. Y aún así ella continuó, ella siguió a ratitos, cuando podía, hasta que terminó su primer libro. Y entonces vino el siguiente paso. De esas puertas que te digo que cuando vos empezás a trabajar, Dios hace que se abran. Y es que cuando ella terminó ese primer libro, dio el siguiente paso y fue presentarlo a la institución del gobierno encargado de apoyar a artistas y escritores que no tenían recursos para su arte. Entonces, ella presentó su proyecto, su primer libro, para conseguir una beca. Y el comité de esa institución decidía si darle una beca o no. Pues adivinen qué, sí se la dieron. Y en ese momento le dieron como unas 8.000 libras, que si hacemos la transacción equivalía aproximadamente a unos 12.000 o 13.000 dólares en ese momento. La verdad es que si lo comparamos con lo que ella ha creado en su fortuna, pues eso no era nada, pero era lo justo en ese momento porque significó algo invaluable para ella y para todos, la verdad, que es el tiempo. Ese dinero que ella obtuvo lo utilizó para pagar el cuidado infantil de su hija durante todo un año. Y en ese tiempo que le cuidaban a su hija en una guardería privada, ella pudo empezar y terminar su segundo libro. Ay, definitivamente que cuando uno empieza a construir, a diseñar su vida, se abren puertas. Es algo de verdad real. Y ella lo hizo con lo que tenía, con poco tiempo, con poca estabilidad, con poca ayuda. Pero insistió, insistió, insistió hasta que lo logró. Hoy su historia es completamente distinta. Los libros de Harry Potter han vendido más de 500 millones de copias. O sea, la saga de Harry Potter fue traducida a más de 80 idiomas. Las películas se convirtieron en una de las franquicias más exitosas que hay en el cine. Y hoy Rowling sigue viva, sigue escribiendo, está casada con un médico escocés, tuvo dos hijos más, pero hay algo que me pareció sumamente lindo en su historia cuando ya ella era exitosa y famosa y millonaria. Y fue que después de lanzar todos estos éxitos literarios del mundo, ella decidió empezar otra vez. ¿Cómo? Publicó novelas policiales bajo un seudónimo. Ella quería saber si podía ser leída sin la fama, sin Harry Potter, sin expectativas. Y al principio las ventas de estas novelas fueron normales. Y, y a ella eso le gustó un montón, porque significaba que estaba siendo leída como una autora nueva. Después se descubrió quién era y las ventas obviamente explotaron. Pero lo importante no es eso, lo importante es que incluso después del éxito, quiso volver a experimentar lo que se siente empezar otra vez. Y es que la vida nos invita siempre a eso, a empezar las veces que sean necesarias, aun y cuando has tenido éxito. Y por eso esta historia no es solo sobre libros y sagas y literatura, es como también sobre una mujer que construyó esa vocación en medio
de su maternidad, en medio del caos, en medio del cansancio, en medio de las trasnochadas, en medio del miedo, en medio de un corazón roto, en medio de la soledad, en medio de la pobreza. Y tal vez vos no estás escribiendo hoy una novela, tal vez estás tratando de terminar tu proyecto, de estudiar algo nuevo, de emprender, de reconstruirte. Y puede que sintas que no tenés tiempo, pero la historia de Rowling nos recuerda algo muy importante. No siempre se trata de avanzar rápido. A veces se trata simplemente no dejar de avanzar, aunque sea por ratitos, porque muchas veces los sueños más grandes no se construyen en los momentos más perfectos, sino que se construyen en medio del caos. Así que si hoy estás atravesando uno de esos momentos caóticos de tu vida, recuerda esto: tu historia todavía se está escribiendo. Espero que este episodio haya sido un mousse de inspiración para vos, que haya sido realmente motivador, que te lleva a sentarte a hacer lo que tienes que hacer en los momentos en los que tienes que hacerlo, con lo mínimo viable, no importa, pero no pares, no pares, seguí haciéndolo, seguí dando un pasito cada día, que eso es lo importante. Y este episodio marca un inicio de una forma distinta en la cual vamos a escuchar estos episodios del podcast. Y es que quiero traerte muchas historias, historias de la vida real, historias que te ayuden a identificarte y a motivarte a construir tu mejor versión. Creo que yo soy ahorita ese personaje que se puede identificar de no tener todo el tiempo del mundo, porque ya mi tiempo no es mío. Mi tiempo básicamente es de Miranda, mi hija de 1 año y 4 meses. Y he de confesar que muchas veces he sentido que no tengo tiempo. Pero por eso creo que es necesario que muchas veces escuchemos cómo otras personas lo han logrado para recordarnos que también podemos lograrlo. Si quieres ver más de este tipo de historias en las cuales voy a estarte compartiendo, seguime también en mi Instagram como @dra.carlasanchezp o crear tu mejor versión, en Facebook, en TikTok. También en Instagram me puedes encontrar de esa forma. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Para mí es importante saber que te llegó esta historia o que no te gustó, también es importante. Y compartilo con otras mujeres que sabes que necesitan escucharlo. Te mando un abrazo.